Onda Regional de Murcia. Que en cierto modo me remonta un poco a mis orígenes, de mis padres, de mis abuelos que están allí enterrados y con los que disfruté mucho, y por eso también esta canción que andaba sonando por ahí del mar y que cantaban mis padres cuando íbamos en el coche y éramos pequeños. Que el salitre está en los huesos y las articulaciones, eso es seguro, ¿no? Eso seguro, porque los dos son de zona de mar, ¿no? Mi padre de Cartagena y mi madre de Santa Pola son dos destinos marineros, y yo, por ejemplo, no concibo mi infancia sin haber pasado al lado del mar. Siempre, en distintas partes del litoral mediterráneo español, pero siempre al lado del mar. Nunca hemos ido de ir a la montaña en verano, que a mí me encanta, y la gente que me conoce sabe que voy a hacer senderismo los fines de semana, pero en verano siempre cerca del mar. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Por eso es por lo de Violano, por libertario, ¿qué es lo que le mueve aquí él para la libertad? Esto me mueve también música de mis padres. Mis padres son los dos, han sido los dos profesores de lengua y literatura, y cuando yo era pequeño en casa preparaban siempre, coincidió la época en que los grandes cantautores españoles dedicaron discos a poetas, ¿no? Serrat dedicó un disco a Antonio Machado, dedicó otro disco a Miguel Hernández, de Para la Libertad. Paco Ibáñez dedicaba discos a Cernuda, a Jorge Manrique, a todos los y al cántico espiritual también. Y yo recuerdo siempre por las tardes en casa que ponían los discos, a veces preparando las clases del día siguiente, porque les llevaban los discos a clase. Yo recuerdo a mi madre o a mi padre salir de casa por la mañana con 4 o 5 discos que iban a clases de literatura, del instituto, de segundo de bachiller, y les ponían discos, a lo mejor con una de estas canciones, para analizar el texto, para escuchar, para hablar de la vida o de la literatura de Antonio Machado o de Miguel Hernández. Y para mí esta pues tiene todas estas discos de aquella época tienen un valor especial y un recuerdo muy especial a infancia, a niñez, a casa, al tocadiscos de madera de mi padre abierto, que por cierto, en pandemia lo restauré. Encontré una persona que en pandemia, que tuvimos todos tiempos de hacer cosas ahí encerrados en casa, encontré una persona que se lo llevó, lo arregló, y todavía de vez en cuando lo pongo, un tocadiscos de madera original que le regaló mi madre a mi padre como regalo de pedida antes de casarse, o sea que tiene ya casi 60 años. Pero fíjate que es el elemento de valor pedagógico, ¿no? El de sus padres, el de utilizar este tipo de materiales para enseñar de una manera tan gozosa, ¿no? La literatura. Correcto. Yo que soy también profesor, creo que la innovación docente es fundamental, y a veces cambiar el chip, no llegar y venga, léanse esta poesía, vamos a leerla, sino poner una canción de alguien que entonces además estaba muy de moda, porque acababan de salir estos discos. Estamos hablando de años 70, 80, y creo que la innovación pedagógica es fundamental, y yo también lo he intentado practicar siempre en Cartagena con mis alumnos de arquitectura y de urbanismo, hacer juegos de urbanismo, Ahora que está la Semana de la Ciencia, hemos ido muchos años a la Semana de la Ciencia llevando cosas de innovación pedagógica, creo que es fundamental.
Ahora que sabemos el detalle de que sus padres eran profesores de literatura, pues se entiende que en todo el universo de dibujos animados conocido, a usted le llegara, le pusiera verdaderamente de atractivo para el recuerdo y la vocación esta serie. Pues esto es que yo no puedo dejar de escucharlo y recordarme con 5 años, porque esto debía ser años 80, 79, 80, y salir corriendo los sábados a mediodía, estar en casa, haber terminado de comer y lo ponían y salir corriendo a sentarte en el suelo, como nos sentábamos todos los niños en aquella época a ver la tele, para ver esta serie. O sea, yo creo que esto fue uno de los primeros recuerdos que tengo yo de la televisión, la serie de Don Quijote y Sancho. Y por cierto, la primera lectura que hicimos, o el primer paseo por nuestra obra cumbre de la literatura universal, y que yo recomendaría que todos los padres a día de hoy la rescaten del archivo de Radio Televisión Española, que seguro que está en RTV a la carta, y que se la pongan a sus hijos pequeños, que con 5 o con 6 años ya se puede ver, y que es una fantasía. Pero yo es que recuerdo eso, estar a lo mejor en la cocina ayudando a recoger a mi madre y oír la sintonía y decir, a correr al salón a ver la tele. Ese recuerdo lo tengo muy vivido. Ajá. ¿Y del Quijote toma algún atributo? ¿Se apunta alguno de sus méritos o deméritos? De méritos me podría apuntar muchos, y méritos, quizá la vocación esta, que el otro día que estuvimos en el Colegio de Arquitectos se entregaban los ladrillos de plata y de oro a las personas que hemos cumplido 25 años de profesión, pusieron vídeos y casi todos los arquitectos destacamos que para nosotros es la profesión de la arquitectura es siempre estar soñando un poco más allá, viendo un poco qué pueden ser las cosas. Yo tomaría eso del Quijote, ¿no? Porque el Quijote en realidad estaba soñando y estaba pensando cómo cambiar las cosas, aunque tenía también esas ínfulas de cierta pequeña locura, pero también hace falta estar un poco loco para querer cambiarlo todo. Ajá. Bueno, incluso en su discurso que hemos mencionado antes del pregonero de las fiestas de moros y cristianos, hacía un poco alusión también a ese futuro de Murcia, a ese imaginarlo, ¿no? De alguna manera, para empezar a construirlo. Sí, esa fue la última parte del pregón, y yo creo que, porque hicimos un repaso a qué huella urbana hay de las culturas islámica y medieval cristiana en la Murcia que pisamos hoy, que es innegable, seguimos teniendo una huella urbana muy potente. Y bueno, pues en mi mentalidad de arquitecto, de urbanista, de profesor de urbanismo, de pensador de cómo puede ser la ciudad, siempre tengo en la cabeza que podríamos, cosas que podríamos hacer, cosas que podríamos recuperar, cómo podríamos integrar mejor el patrimonio de la huerta dentro de la ciudad, cómo podríamos recuperar la relación entre el casco urbano y las pedanías y la huerta y el tejido agrario, cómo podríamos recuperar ese patrimonio hidráulico de las acequias, de la gastronomía local. Algo de eso dejé de pinceladas. Sí, siempre estamos pensando un poquito más allá. Las ciudades son como las personas, sus cicatrices cuentan su biografía. Exactamente. Eso dije, creo, también. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. La gran Maritrini, que por cierto ha recibido en este tiempo una mención extraordinaria por un premio que crea la SGAE, que lleva su nombre, y que pretende pues buscar el fomento del talento en los jóvenes, ¿no?
Sí, esta tarde es una de las semifinales que hay en el cuartel de artillería y la verdad es que es un pedazo de honor para los murcianos y las murcianas tener a Mari Trini en nuestro haber, que también a mí me daba a veces un poquito de pena que haya quedado tan relegada, ¿no? Que se murió hace unos años, ya más de 10 años y casi sin hacer ruido en su casa, y que no haya habido un gran homenaje en la región de Murcia o que no haya habido un gran auditorio que lleve su nombre o un premio que lleve su nombre o un certamen que lleve su nombre. Una persona que en los años 60 o 70 fue número 1 de toda España durante semanas y semanas, que triunfó fuera de España, en Francia, en Latinoamérica, que era una diosa poco menos, ¿no? Y que ahora gracias por ejemplo, al movimiento LGTBI se está volviendo a poner en valor, porque muchas de sus canciones, muchísimas, eran muy reivindicativas, de dos maneras: del papel de la mujer, tiene canciones preciosas, Diario de una mujer, esa canción es para oírla y decir qué poco hemos cambiado, ¿no? Cómo siguen sufriendo algunas mujeres algunas situaciones, y ya ella la relataba de manera magistral. O Yo no soy esa, que está sonando ahora, también habla de cómo es una mujer, pero también tiene un punto de yo no soy esa que tú te imaginas, porque en su época ella tuvo que vivir su homosexualidad, su pareja lesbiana, en secreto, en discreción y probablemente con mucho sufrimiento. Y creo que hacía unas canciones que llegan mucho al corazón de mucha gente que hoy las reinterpreta sabiendo lo que había en aquella época y que por eso están ahora tan de moda. Y bueno, a mí me parece una pena que en la región de Murcia no le hayamos dado, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que al final nadie es profeta en su tierra, probablemente, no solo sea la región de Murcia, probablemente otras tierras sean igual, pero que al final sea la SGAE en Madrid quien cree un premio para Mari Trini y aquí no hayamos sido capaces de... Bueno, sí, hay un parque en Murcia que se llama Mari Trini, está al lado de mi casa, ni siquiera pone el nombre en ningún cartel, ni hay una escultura de ella. Yo la reivindico mucho, sé que hay algunos periodistas locales incluso y amigos que la están reivindicando, así que voy a poner un punto de optimismo. Creo que en unos años veremos algún movimiento de puesta en valor de lo que realmente significó Mari Trini para la cultura murciana. Miramos el documento isofactamente. Bueno, ciertamente Marco Ros, que tiene en el currículum una floritura que quiero confirmar, porque dice que usted habla inglés con fluidez, tiene conocimientos de francés, italiano y chino. Sí, hablo inglés con fluidez. De hecho, en el Parlamento Europeo el 90% del tiempo estamos hablando inglés, francés también, con bastante soltura, italiano por temas familiares. Y chino estuve 3 años en la universidad, mientras era profesor, en el servicio de idiomas para profesores, aprendiendo un poquito. O sea, me vale para muy poco ahora mismo, y además han pasado ya casi 10 años desde la última clase. Probablemente le podría dar las gracias y los buenos días y poco más. Pero bueno, me interesó en un momento y la verdad que, bueno, es una curiosidad. Yo creo que nunca hay que dejar de aprender. Vamos a ver. 你好 Marcos， 想问你一个问题，你喜欢吃小笼包、馄饨，还是北京烤鸭 ？Pregunta。 A ver. ¿Lo has escuchado que no llevaba los auriculares puestos? Lo he escuchado, se oía desde aquí, ni hao lo he oído, que quiere decir hola, y alguna cosa más, pero no llego, si es que hace ya más de 10 años. Pero vamos a ver, en un restaurante chino sí habrá ido, ¿no? He ido a restaurantes chinos, a veces digo si, que son gracias, recuerdo cómo contar del 1 al 10 a lo mejor, pero no... ¿Y los platos de una carta, así, del menú? No, a tanto no llegamos. Vamos a ver si la traducción nos aclara algo. ¿Cuál te gusta más? Hola Marcos, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál te gusta más? ¿Wangton, xiaolongbao o pato a la pequinesa? Pues ha dado con las tres. Ha dado con las 3 cosas que yo siempre pido cuando voy a un restaurante chino. Creo que os habéis informado con alguien o algo, pero me quedaría con el wangton y con el pato a la pequinesa. Suelo ir de vez en cuando, no sé, a lo mejor una vez cada mes y medio, 2 meses a un restaurante chino.
en descargo de Marcos es que lo que sabe es chino cantonés, esto era mandarín. No, pues yo creo que lo que aprendimos era mandarín, ¿eh? El que aprendimos ahí Además, me recuerdo la profesora que seguirá estando allí, Donatella, y era mandarín, sí. Mi primer concierto de mi vida. Yo estaría en el colegio y mi hermana iba con sus amigas y a mí ya me gustaba Mecano y yo me empeñé en que quería ir y bueno, pues los hermanos mayores a veces cargan con los hermanos pequeños y me fui con ella y con sus amigas y desde entonces enamorado de la música en directo. Siempre que puedo voy a un concierto, por lo menos al año 5, 6, 8 veces si puede ser. Y además el concierto se abrió con esta canción, me acuerdo perfectamente, la plaza de toros a reventar, los dos hermanos y Ana, cada uno separados con una luz blanca detrás, ellos a contraluz en negro, las guitarras fuerte, y esta canción, yo creo que eso debía ser el año 86, 87, yo estaría en octavo de GB o en séptimo o algo así, porque mi hermana yo creo que estaba en el instituto o en la universidad, no lo sé, y bueno, desde entonces me quedé maravillado de la música en directo y siempre que puedo intento ir. Ajá. Bueno, y esto que cuentan además de no me puedo levantar, ¿usted ha tenido muchos excesos de estos o no? No muchos, yo no he sido muy de excesos. Quien me conoce sabe que soy tranquilo, que me gusta disfrutar de mis amigos, que como todo el mundo he sido adolescente y he hecho la carrera y he salido hasta las 1000, pero mis amigos de la carrera, si ustedes le preguntan alguna vez, te dirán, Marcos era el que a las 2 a lo mejor desaparecía y ¿dónde está? Se ha ido, ¿no? No me gustaba quedarme hasta las 7 o hasta las 8 y normalmente no. Bueno, es una carrera muy complicada y usted además es doctor en arquitectura. Sí, la carrera de arquitectura, sobre todo en mi época y ahora también lo sigue siendo, es una carrera que lleva mucho trabajo. No es que sea una dificultad extrema, no es que estés haciendo astrofísica con unos cálculos matemáticos y físicos complicadísimos, pero el proceso de proyectar en arquitectura, las prácticas de construcción, de urbanismo, de proyectos, de estructuras, llevan muchas horas en casa, muchas horas, mucho de no dormir por la noche. Eso sí, de excesos de salir por la noche no, pero de quedarme hasta las 6 de la mañana dibujando, pues toda la carrera, 6 años de carrera, más un año de las asignaturas que te han quedado, más un año entero del proyecto fin de carrera, 8 años, al final se hace larga y complicada, pero bueno, también es una de las carreras más bonitas del mundo y yo creo, no me arrepiento para nada de haberla hecho. Y de mucho riesgo, piensa usted, como pasa con un forjado de pronto se va abajo. Por supuesto, hay mucho riesgo, pero bueno, haciendo las cosas bien, procurando controlar todo lo que se hace, no todo es controlable, pero yo he tenido suerte, los 15 años que he estado en ejercicio activo, he tenido muchas obras, 70, 80 obras, entre 70 y 80 de rehabilitación de fachadas en Cartagena, que son las que más riesgo tienen, más bastantes obras de arquitectura, de obra nueva por el Valle de Ricote y bueno, afortunadamente nunca he tenido un daño personal ni nadie que haya tenido que sufrir ningún accidente laboral, pero es cierto que es un sector donde hay que empeñarse a fondo para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en él y es complicado. Uh-huh. Uno de los asuntos que más preocupa en estos momentos al gobierno de coalición, estamos detrás de esa vivienda que se reivindica como un derecho constitucional y como una necesidad que en estos momentos pues no se puede satisfacer a un buen número de españoles, esa ausencia de independizarse que los jóvenes están reclamando y que cada vez más tardía. ¿Qué solución tiene el arquitecto eurodiputado Marcos Ros? Bueno, como eurodiputado creo que en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas hemos
tomado buena cuenta de que es una crisis muy complicada, muy profunda, que está en toda Europa, no solo en España, y hemos empezado a trabajar. La solución única no hay. Si alguna vez se le sienta a alguien en esta mesa y le dice, yo para arreglar el problema de vivienda haría esto, no sabe mucho del problema de la vivienda. Hay múltiples soluciones. Hay una capa fiscal, de impuestos, de ayuda, hay una capa de financiación, hay otra del sector de la construcción, que falta construcción, falta mano de obra, faltan empleados que no tenemos para trabajar en el sector de la construcción. Hay una capa de mercado muy grande, ¿no?, de que el mercado está teniendo unas tensiones muy grandes porque se están comprando activos financieros que son viviendas y la liquidez internacional está yendo a la vivienda y sube el precio. Hay otra capa de planeamiento urbanístico de los ayuntamientos que no ponen suelo o que no gestionan el suelo con rapidez suficiente, o las licencias. Los arquitectos también tenemos que aportar flexibilidad. En definitiva, hay muchísimas cosas que hacer. ¿Qué hemos hecho en el Parlamento Europeo? Pues mire, hace un mes hemos aprobado un informe que lo promoví yo, lleva mi nombre, informe Marco Rosen Pérez, sobre poner más fondos de la política de cohesión, más fondos FEDER, o sea, habilitar que los fondos FEDER puedan pagar vivienda pública, hacer vivienda pública, porque la vivienda pública equilibra un poco el mercado. En España ahora hay un 1% de viviendas públicas y de viviendas protegidas muy poquitas. Si llegamos a un 15 o un 20% de viviendas públicas, como hay en otros países europeos, es posible que el mercado esté muy caro, pero habrá un 15 o un 20% de la población, que ya es bastante, ya son los jóvenes, ya son las personas que tienen más dificultades, que puedan acceder a una vivienda a un precio razonable y no invertir más del 30% de sus ingresos en vivir, en tener un techo. Y acabamos de aprobar ese informe y además se ha convertido a la misma vez en reforma legislativa. Por lo tanto, ya las autonomías españolas pueden decir de sus fondos FEDER que tienen hasta el año 2007, una parte la quiero dedicar a hacer vivienda asequible y pública, o sea, hacer edificios de viviendas para jóvenes. Así que yo, no le pediría a nuestro gobierno regional que reprograme fondos, que tiene hasta el 31 de diciembre de este año para decidir esa reprogramación de fondos. Hace 2 semanas reprogramó fondos para obras hidráulicas, pues yo creo que hay que pedirle que reprograme fondos para la vivienda, porque hay cientos, miles de murcianos y murcianas que tienen problemas y que no pueden acceder a una vivienda, y cuando van a alquilar les han subido el precio. Eso, que controlen el mercado, que tienen la herramienta de las zonas tensionadas que pone a su disposición la ley nacional. Se pueden hacer muchas cosas y hay que empezar a hacerlas. Eso desde el punto de vista de la gestión, como responsable político en este área, pero claro, de luego está la parte técnica. El arquitecto también tiene que decir, y que sean bonitos los edificios y que sean sostenibles, energéticamente eficientes. Por supuesto. Y que sean para vivir. El precio de la vivienda al metro cuadrado de mis tiempos más jóvenes, 100.000 euros, 100.000 pesetas estaba entonces. Yo no sé ahora mismo en qué precio está, porque ya la conversión a euros me perdí. Eso eran 600 euros y ahora está bastante más alto. Está bien. Yo creo que es ya una condición indispensable que las viviendas sean sostenibles y que sean energéticamente eficientes y que no contaminen. Eso no es un lujo a día de hoy, eso es una necesidad. Nuestras viviendas tienen que ser así. De hecho, hemos aprobado en el Parlamento Europeo una directiva, la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que nos obliga a que a partir de 2030 todas las viviendas de nueva construcción tienen que ser de 0 emisiones y de casi consumo energético casi nulo. ¿Eso qué va a hacer? Que yo me compre una vivienda nueva a partir de ese año y mi vivienda llevará, como los electrodomésticos, casi una A+, casi no gastará energía, casi no tendré factura de la luz al final de mes, y además viviré más cómodo porque no tendré frío en invierno ni tendré calor en verano, porque se puede hacer, la técnica nos lo da y no encarece mucho el proceso de construcción. Incluso hay promotores, yo me entrevisto con asociaciones del Green Building Council en Bruselas, que promueven la arquitectura verde, y te dicen, es que tenemos muchos promotores que están haciendo edificios al mismo precio que los edificios convencionales y no consumen energía y no necesitan mucha calefacción, no necesitan aire acondicionado, tienen confort, menos enfermedades, tienen calidad. Es decir, que yo creo que lo que toca es un cambio de chip y empezar a trabajar con eso. Y los arquitectos tenemos que reciclarnos, el sector,
Tenemos la nueva Bauhaus europea que nos está pidiendo eso en el Parlamento y en la Comisión. Yo también fui el ponente de eso y nos está diciendo, es que lo has dicho ahora mismo, belleza, sostenibilidad, y la nueva Bauhaus europea añade un punto, inclusión, es decir, que se pueda pagar, que puedan entrar las personas que menos tienen. Tenemos que ir a eso, si no vamos a perder una generación entera de jóvenes y de personas que quieren tener un futuro, y lo peor, se van a desenganchar del proyecto europeo y del proyecto nacional y vamos a ir a problemas políticos, sociales, si se desengancha una generación entera. Héroes del Silencio. Pues este fue mi primer concierto solo, con amigos. En el instituto ya no sé si en segundo o en primero debut, y vinieron Los Héroes. Era la época en la que toda la música española estaba pegando fortísimo, ¿no? Héroes del Silencio, El último de la fila, Seguridad Social, Radio Futura. También Quedaban Secretos, Danza Invisible, La Guardia, 091, todo eso era nuestra música, nuestro salir de los viernes a los bares de las Tascas de Murcia, al Refugio, a la Cosechera, al Sevillana, a la Lagartija. Seguro que los que tienen mi edad se acuerdan de todos esos bares. Veo que está riendo y... Siguen todavía, están en el... Algunos siguen todavía. Y bueno, vinieron Los Héroes y dijimos, vamos a dar de concierto. Y bueno, mi primer concierto, ya sin mi hermana mayor o sin mi hermano mayor, ya con mis amigos. Era La Carabina, entonces, su hermana. No, pero aquel fue el de Mecano, iba yo solo. Pero a aquel concierto quise ir y me dijeron mis padres, pues vete con tu hermana, ya está. Pero no, normalmente no. Me llevo mucha distancia con ellos. Mi hermana me saca 6 años y mi hermano 4, con lo cual no estuve con él, o sea, me llevo muy bien con ellos, pero no teníamos una relación cercana de pequeños, porque cuando yo estaba en el colegio ellos estaban en el instituto, cuando yo estaba en el instituto ellos estaban en la universidad, con lo cual yo iba normalmente más solo. Uh-huh. Su etapa en la universidad, ¿dónde es? Salir fuera de Murcia, ¿no? En Madrid, sí, me voy a Madrid. Ahí esa es la salida del Cascarón, ¿no? Esa es totalmente la salida del Cascarón. Además es que, a ver, yo he sido siempre muy independiente, los veranos... Mis padres de pequeño a mí me mandaban siempre a un campamento de 15 días. En aquella época había unos del INJUVE y del ICONA, de Conservación de la Naturaleza. Yo fui a parques nacionales por toda España, 15 días, con lo cual siempre he sido muy independiente. Yo creo que al ser el tercer hermano y el que tus hermanos sean mayores, aprendes a jugar solo muchas veces, aprendes a ir por tu cuenta, pero aparecer no me acuerdo qué día, un 20 y tantos de septiembre en Madrid, con 18 años, que te dejan en un colegio mayor y te vas y ya sabes que hasta Navidad no vuelves, porque ahora hay tren, tarda 2 horas y 45. Me hace mucha gracia cuando la gente se queja de que el AVE tarda 2 horas y 45, en mi época el tren tardaba 6 horas y el autobús 6. Podías elegir si querías vagón de fumadores o no, o autobús de fumadores y no fumadores. Uh-huh. Todo mezclado. Y sí que, aunque tengo muy buen recuerdo de la carrera, muchísimo, como todos los que nos hemos ido 6 años fuera a estudiar, los primeros meses cuestan, por decir, estoy solo, si me pasa algo, me busco yo la vida. Y bueno, yo creo que viene muy bien también estudiar fuera un tiempo. Sí. Ayuda mucho. Y ahora que Europa nos ofrece ese gran balón de oxígeno que será el Erasmus, ¿no? Que has echado en falta eso, ¿no? Sí, bueno, yo tuve...
Echa en falta, en mi época ya existía el Erasmus porque, bueno, en el año 87, fue 86 cuando entramos España en la Unión Europea, además fue la primera petición de nuestro vicepresidente de la Comisión y comisario de Educación, Manuel Marín, que propuso el Erasmus. El otro día se murió mamá Erasmus y papá Erasmus fue Manuel Marín, es decir, es un programa de éxito apadrinado por un español. Y en el 94, 95 yo pedí una beca Erasmus, me la concedieron, pero había muchas dificultades para la convalidación a la vuelta. Y había tantas dificultades que al final no me fui, renuncié a ella. Ahora todo es mucho más fácil. Ahora se han armonizado los sistemas educativos europeos, tenemos el Espacio Europeo de Educación Superior y cualquier estudiante que va fuera, al volver, le convalidan los créditos y lo tiene mucho más fácil. Así que creo que hemos avanzado mucho. Es el mejor programa de la Unión Europea. Los burros, pero vamos, Manolo García, el último de la fila, cualquiera, los huesos... ¿no? Bueno, yo creo que toda mi generación hemos estado en el último de la fila, nos hemos sabido todos los discos, fueron de los que más tiempo duraron, luego siguió Manolo García en solitario y ahora vuelven. Yo tengo entradas para ir a Roquetas de Mar en mayo, de esa gira de conciertos. Que bueno, no sé si será lo mismo. Al final Sabina dice que al lugar donde ha sido feliz no debe ir hasta tratar de volver, pero bueno, yo creo que todos estos grupos de aquella época están todos volviendo ahora, para los que tenemos ya más de 50, que tenemos muchas ganas de ir a verlo, así que bueno, esto... Pero bueno, son incombustibles. Miguel Ríos, que no hay manera de jubilarlo. Y Miguel Ríos ha hecho Rafael, ya como 6 giras de despedida, que yo sepa, pero bueno, sí. Luego es verdad que luego las cualidades físicas no están a la altura y uno pues se queda un poco decepcionado, ¿no? En la comparativa de cómo le recordaba y eso. Sí, pero yo creo que Manolo García se marcará su concierto. Él está en plena forma, tiene 60 y tantos años y se marcará su concierto bailando y moviéndose de sus 2 horas largas, ¿eh? Marco Ros posiblemente pueda presumir de pasaporte, porque tendrá muchos sellicos, y también de tickets de conciertos, porque a este también lo vio. I come from down in the valley where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met. Vio a Bruce Springsteen, pero no con el concierto de River, que ese sí lo vi yo, ¿eh? Y no estaba usted para irse a Badalona a ver. No, era pequeño todavía. Al gran Bruce. Este era su quinto y glorioso doble álbum. ¿Y en qué momento lo vio? Pues yo creo que lo vi hace como 10 años o así en Madrid, en una de sus giras. Siempre viene a España, siempre viene a Madrid. ¿Con la Street Band? Creo que sí era, y fue un conciertazo de 2 horas y media en el Wizzing, que de esos memorables. Yo creo que como siempre, me ha dado mucha rabia en esta última gira no haberme enterado a tiempo de cuando vendían las entradas, y ya cuando me enteré ya no había. Estas cosas que ya sabemos que hoy las giras, las entradas se venden en 10 minutos.
Pero confesaré una cosa, esta canción está en mi lista de canciones que uso para salir a correr y sobre todo que uso para cuando me inscribo en una carrera popular, y es la primera canción que suena siempre, es la que uso para empezar a trotar suave, para cuando dan la salida, para calentarme, y luego ya cuando veo que ya estoy a tono, pues a lo mejor le doy al botón y paso a la siguiente que ya va más movida. Pero para mí esto es una señal de activar cerebro, activar piernas y empezar a correr. El caso es que lo he visto musculoso por discreción, pues no he dicho nada, pero... ¿qué es por esto? Bueno, a mí me gusta salir a correr, me viene muy bien el deporte. Desde hace 5 o 6 años soy muy constante en el deporte porque me viene muy bien sobre todo para la cabeza. Lo que pasa es que también viene bien para el cuerpo y creo que, bueno, además estoy en la Comisión de Cultura, Juventud y Deporte y Educación del Parlamento Europeo y tengo que predicar con el ejemplo. Pero bueno, siempre que puedo, cada vez que viajo, tengo muchos sellos en el pasaporte, como has dicho, me gusta descubrir las ciudades a las que voy corriendo por las mañanas. Muchas veces me levanto, a las 7 me pongo unas zapatillas y me voy a correr, o por la noche cuando llego me voy a correr. A veces es la única manera de descubrir una ciudad cuando vas con las agendas que llevamos nosotros como diputados, porque llegas, te invitan, llegas a las 10 de la noche en un vuelo, duermes, a las 9 de la mañana tienes en un palacio de congresos toda la sesión hasta las 6 de la tarde y te vas. Y dices, ¿y cuándo veo la ciudad? Y la gente dice, ¡ay, has ido a Copenhague, qué bonita! Y yo, pues no la he visto. Bueno, pues la veo corriendo por la mañana. Me levanto una hora antes, salgo a correr y, bueno, doy un paseo, doy una vuelta por el centro. Me gusta hacer eso. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? ¿Y al abuelo? Y al abuelo también lo he visto. También lo he visto aquí en Murcia, además. Vino a Murcia hace, ¿cuánto? Antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. He de decir que no me entusiasmó el concierto, porque vi una persona como muy distante del público, ¿no? A mí me gustan mucho los conciertos. Mucha mili ya, sí, la música en directo me encanta, pero me encanta sobre todo cuando la persona conecta con el público. Yo creo que vino, cantó, dejó la guitarra y se fue. Pero su música es, bueno, es el premio Nobel de los músicos, y sus letras y su capacidad musical. Creo que hay que escuchar a Bob Dylan de vez en cuando. Bueno, y esta que viene ahora, no sé, yo esta no la conozco. ¿No la conoces? Lorena McKenney, esta fue un descubrimiento de mis tardes de Radio 3 de entonces, Ramón Trecet. Ajá. Y él descubría música New Age y bueno, yo creo que es una de las mejores cantantes New Age y yo creo que la vi el año pasado aquí en Murcia, no recuerdo si fue en La Mar de Músicas o en Murcia On, que hizo un conciertazo precioso. Ella sale con un arpa, o sea, y toca el arpa, esta canción. Y esta es Lady of Shalott, una canción de 14 minutos que cuenta una historia de Lancelot, de Camelot, la historia que conocemos todos, y tiene una voz preciosa. Y es de estas personas que en directo te llena, te sale al escenario, mira al público, y aunque haya 1000 personas, tú sientes que te ha mirado, porque lo bueno de la música en directo es que el artista te está mirando, aunque no te mire a ti, está contigo. Y creo que eso es la salvación que tiene la música en directo hoy. La música tiene la salvación con su música en directo frente a todo lo que nos viene ahora con la inteligencia artificial, con los derechos de autor,
Y con todo eso que estamos trabajando también muchísimo en el Parlamento Europeo y están todos muy preocupados, pero la música en directo no la va a sustituir nunca una máquina. Bueno, sobre todo el hallazgo de este ser hipersensible, estamos viendo cómo percibe pues absolutamente todos los inputs que llegan y que están en el ambiente flotando y lo sabe catalizar pues de esta manera. Y llega de pronto el momento de la canción del amor, que no sé exactamente por qué elegir con él y sin embargo de Joaquín Sabina pues algo para referirse al amor. ¿Alguna condición que ponerle al amor? Pues yo no sé si hay que ponerle alguna condición al amor o no, pero quien me conoce sabe que yo a Joaquín Sabina no le pongo ninguna condición. Que quien me conoce sabe que será raro que hayamos estado 40 minutos hablando de música y no hayamos hablado de Sabina, porque yo podría hablar de Sabina todos los días de mi vida. Es la música que me ha llevado siempre, ¿no? También lo descubrí a través de mis hermanos. Yo creo que algún vinilo no recuerdo si de mi hermana o de mi hermano, era Hotel Dulce Hotel. Estamos hablando del año 85, 86. Y desde entonces me enganché y mi primer concierto de Sabina fue en el 89. La gira de Mentiras Piadosas en la Plaza de Toros, ahí sí fue con mi hermano, y desde entonces, pues yo qué sé, lo habré visto 40 veces en concierto. Me queda una y es el 30 de noviembre, su último concierto de esta gira de despedida en Madrid, y bueno, creo que voy a llorar mucho, porque son 35 años, 36 años viéndolo en todas sus giras, 3 o 4 veces en cada gira. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño. ¿Esto se lo dice usted a alguien o no? Bueno, se lo puedo dedicar a alguien y sabe Pues claro, quién es. pues claro. Y sabe perfectamente quién es. Bueno, esto de los gatos es el peligro, ¿no? Que tienen libertad para irse cuando quieran. No hay contratos, no hay manera de atarlos. Pero es que el amor es un poco así. El lunes al café del desayuno vuelve la Guerra Fría. Un amor todo tan bonito que nunca pase nada. Yo creo que no es un amor. En el amor tiene que haber intensidad como para haber pasión, para haber cariño y para haber un poquito de guerra. Y esto es lo que relata esta canción, ¿no? Yo creo que es una de las canciones de amor más bonitas jamás contada. Bueno, es un acercamiento. Que no lo hemos oído, por cierto, creo, pero... Ha sonado de fondo siquiera, de verdad, a este señor, a este técnico nuestro, de verdad, es que está muy distraído. Míralo, el tío es de Madrid, además. Que además en los conciertos de Sabina, habrá que decir que en los conciertos de Sabina en Argentina no la dejan terminar esta canción. Cuando él acaba, la gente sigue cantando y entonces el estribillo, que además es muy largo, el estribillo dura más de 1 minuto y medio, y él dice, bueno, como que ya se ha acabado, y entonces vuelven a empezar, y hay como un juego ahí en algunos conciertos de Sabina que ha durado como 7, 8 minutos, la gente repitiendo el estribillo. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura. Ojalá se pudiera retener a una persona tanto tiempo, ¿no? Ojalá. En el pregón también hubo un guiño para un verso de Sabina. Siempre los escondo. Cuando alguna vez los meto en algún sitio, en algún discurso, una vez están escondidos y alguien me lo dice, ¿has escondido ahí algo? Digo, sí, lo he escondido.
Insisto, un descubrimiento, un hallazgo verdadero. El eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español, Marcos Ros, que además entró en esto del Parlamento casi de carambola, porque ya estaba fuera, estaba hecho el reparto de todos los escaños y hubo ahí un ajuste. Sí. Estos ingleses, estos británicos que dijeron de irse, ¿no? Correcto. Y se movió alguna silla. Sí, se fueron 73 diputados británicos, se repartieron 23, creo que era, para los países que estaban infrarrepresentados en relación a su población. España recibió 5 escaños más y a mi partido le tocó 1, al PSOE le tocó 1 y yo no había quedado elegido en la noche electoral, pero me había quedado el primero sin elegir. Así que un año después, el 1 de febrero de 2020, entré en el Parlamento Europeo y desde entonces ahí estamos. Bueno, se ha ganado nuestro respeto, como la canción que nos deja de Aretha Franklin, que es el momento de inspiración que quiere usar de cierre, ¿no? Sí, porque me has preguntado precisamente por eso, por cuando entré en el Parlamento Europeo, y esta fue la canción que utilicé para abrir el evento donde se presentó mi candidatura. La primera vez que yo fui candidato en 2019, porque en 2024 también lo volví a ser. Y además fue un evento muy bonito, que vino el expresidente Zapatero y más gente, hicimos un acto y antes de abrir el evento pusimos esta canción con un coro que lo cantaron ellos, unas chicas de la región de Murcia que cantaban con unos instrumentos y fue muy bonito. Y creo que el respeto es una de las cosas que se está perdiendo en política y que deberíamos recuperarlo todos mucho más y hablar de cada uno sus ideas, pero sin ofender al otro, y hablar de lo que uno propone, pero sin estar siempre continuamente atacando a los demás. Creo que el respeto como actitud ante la vida es fundamental, pero en política debería serlo más. Gran propósito. Mucho ánimo, Marcos Ros, enhorabuena, un saludo. Muchísimas gracias, un placer.